Hola hermanos, buenas noches. Qué bueno es estar nuevamente junto con ustedes para compartir la palabra de nuestro Dios. Y durante estas últimas semanas hemos estado viendo la importancia de comunicar el Evangelio a este mundo. Un mundo que está sedienta o sediento de justicia. Y esa única justicia el hombre la va a encontrar en la persona de nuestro Señor y Salvador Jesús, por medio de la presentación del Evangelio. Y también durante estas semanas hemos estado viendo cómo el Señor se hace de la iglesia para que la iglesia sea ese gran faro que Él va a usar para que este mundo lo conozca a Él, para que la iglesia tenga esta función de comunicar el Evangelio. Nosotros como pueblo de Dios tenemos esta responsabilidad de evangelizar a este mundo, no solamente a nuestra familia, no solamente a nuestro barrio, no solamente a nuestra ciudad, no solamente a nuestro país, sino que a las naciones. Eso es lo que el Señor quiere. Y antes de comenzar, quiero leer aquí un texto para situarnos un poco de la obra que el Señor ha hecho en nuestras vidas y cómo el Señor está trabajando en nosotros. Este texto está aquí en Efesios capítulo 2, en el versículo 13. Y así dice la palabra de nuestro Dios. Dice, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellos las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados por la morada de Dios en el Espíritu. Así dice la palabra de nuestro Dios. Y vamos a tener un tiempo de orar. Padre Santo, gracias te damos, Señor, porque tú, Señor, has hecho nuevas criaturas de nosotros, Señor. Tú, Señor, también dice aquí en tu palabra que has venido a ser morada en nosotros. Somos tu templo ahora y también, Señor, tú has hecho de nosotros, Señor, una creación única y especial para que te glorifiquemos, para que te exaltemos, para que le comuniquemos, Señor, a este mundo que tú eres real, que tú eres Dios y que tú, Señor, eh, vienes y sanas todas las enemistades, sanas todas las odiosidades, Señor. Dice que ya no somos más extranjeros ni advenedizos, sino que somos conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Y gracias, Señor, que tú has hecho esta obra tan maravillosa. Y todo esto por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Padre, te alabamos en esta hora y te rogamos que tú nos estés ayudando y bendiciendo. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén y amén. Y nosotros durante estas últimas semanas hemos estado viendo un recorrido. Una de las cosas que vimos fue cómo el plan de redención del Señor va del libro de Génesis hasta el Apocalipsis. Toda la Biblia ya habla del Evangelio. Toda la palabra de Dios está para que nosotros comuniquemos las buenas nuevas de salvación. En el Antiguo Testamento nosotros vemos, allí en el libro de Génesis, vimos la caída, pero también vimos la bondad de Dios y cómo el Señor provee de una esperanza de redención para esa raza caída.
hasta ver la conclusión allí en el libro de Apocalipsis, cuando el Cordero de Dios es quien se muestra victorioso, nuestro Rey gobernando allí en el nuevo Edén, en ese Edén del Génesis, un Edén caído, donde el hombre pecó, estaba allí en ese lugar para glorificar a Dios, no lo hizo. Pero sí lo vemos que en la conclusión de la historia redentora en el libro de Apocalipsis, el Señor está siendo glorificado, honrado, exaltado por esta creación, estas nuevas criaturas. Y vimos cómo a lo largo de la historia Dios salva a los seres humanos para ¿qué cosa? Para su gloria. Ese es el propósito para el cual el Señor se hizo de una creación. Y ahora Él nos salva y nos rescata para su gloria. También otro aspecto más que estuvimos viendo en este proceso de la evangelización es que el Señor es soberano, la soberanía de Dios y también la responsabilidad del hombre. Dios es quien salva. Nosotros somos los que vamos a llevar el mensaje de la proclamación del Evangelio. También estuvimos viendo que el mensaje del Evangelio, es decir, que Jesús vino y murió en la cruz por los pecadores, resucitó de los muertos y ahora invita a las personas a arrepentirse y creer en Él. Estuvimos viendo el Evangelio, ¿no es cierto? Y también lo último que estuvimos viendo fue cómo nosotros vamos a compartir nuestro testimonio personal, de tal manera que nosotros proclamemos el Evangelio, pero que también lo ilustremos con nuestra propia vida, de la transformación que el Señor hizo y está haciendo en nosotros. Nosotros tenemos una historia también, una historia con nuestro Dios, y esa historia también nos va a ayudar para comunicar esta buena noticia que es el Evangelio. Estaremos nosotros en este tiempo conversando acerca del testimonio también de la iglesia, que se le tendríamos que llamar nosotros el testimonio corporativo de la iglesia. Este cuerpo de Cristo que es la iglesia, ¿cómo va a comunicar este evangelio? Lo vimos individualmente nosotros con nuestro propio testimonio, cómo lo hicimos y cómo vamos a alcanzar a las personas. Ahora vamos a ver el testimonio corporativo de la iglesia local. Y el objetivo de este tiempo es para que nosotros nos preparemos y nos animemos a qué cosa, a compartir el evangelio a las personas, a ser fieles al emprender esta tarea y cómo el Señor va a usar a la iglesia y a cada uno de nosotros en este proceso de la evangelización. Qué maravilloso es. El Señor se hizo de este cuerpo, de su iglesia, para prepararnos a nosotros y para animarnos a nosotros a compartir esta buena noticia. Y a veces nosotros pensamos que esta tarea es solamente del pastor o es solamente de algunas personas dentro de la iglesia, pero no. Esta es una tarea que cada uno de nosotros, de cada uno de los miembros de la iglesia, tiene que emprender. Cada uno de los que somos sus hijos, tenemos que hacer este trabajo de ir y anunciar esta buena nueva, que solamente en Cristo hay esta esperanza de salvación. Entonces, el evangelismo fiel se encuentra entre estas dos realidades. Es la persona más capacitada para ir y compartir el evangelio, en este caso los hombres más maduros dentro de la iglesia, el pastor solamente, o es que también el miembro ese que está allí en la silla solamente también tiene esa responsabilidad de anunciar la buena nueva.
Y la iglesia local va a apoyar a cada uno de sus miembros para cumplir esta tarea. Entonces, lo que vamos a hacer, vamos a estudiar de qué manera la iglesia local proclama el evangelio cuando se reúne, cuando se junta el día domingo para glorificar y alabar al Señor. También de qué manera, en qué podemos usar las reuniones de la iglesia local para discutir el evangelio con los no cristianos. Ese es un lugar para evangelizar, para invitar a las personas que no son cristianas y llevarlas a la iglesia. El mejor campo de misionero que nosotros tenemos para llevar a nuestros amigos, a nuestras amistades, a nuestros familiares, a nuestros hijos, es el lugar que es la iglesia. Y también cómo la iglesia local nos ayuda a ser evangelistas más fieles. ¿Entienden? Entonces, ¿de qué manera la iglesia local proclama el evangelio cuando se reúne? También pensaremos sobre maneras en que podemos usar las reuniones de la iglesia local para discutir el evangelio con los no cristianos. Y también discutiremos cómo la iglesia local nos ayuda a ser evangelistas más fieles. Entonces la iglesia es la evidencia del evangelio en estos tiempos. Repito, la iglesia es la evidencia del evangelio en estos tiempos. Cuando nos reunimos como iglesia, lo hacemos para mantener el evangelio entre nosotros. Pero también nos reunimos para ofrecer el evangelio a personas que todavía no conocen a Jesús. De hecho, no solo ofrecemos el evangelio, sino que Jesús promete que cuando su pueblo se reúne en su nombre, Él está presente entre ellos. Mateo 18:20 dice, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Por lo tanto, la iglesia no es un club cerrado, no es una sociedad donde nosotros nos reunimos y estamos nosotros como amigos solamente compartiendo entre nosotros, sino que la iglesia es un lugar, digámoslo, donde nos vamos a ir a congregar, es un lugar abierto, es una reunión pública donde pueden llegar muchas personas allí. Y para eso está la iglesia, para que comunique esta tremenda verdad. Aquí allí en Mateo 18:20 dice, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Ese es un lugar donde el Señor quiere darse a conocer a los que no son creyentes todavía. Por eso que la iglesia es un excelente lugar para evangelizar. En este tiempo, que ya llevamos más de un año sin congregarnos físicamente, es una gran oportunidad para que nosotros pensemos y reflexionemos que el día cuando nosotros regresemos a la iglesia, que el Señor nos ayude y que lleguemos con más ímpetu. ¿Para qué? Para invitar a nuestros familiares, para invitar a nuestros amigos, para llevarlos, para mostrarles de que ese es el lugar más importante donde ellos pueden estar. ¿Por qué? Porque ese es el lugar donde tiene que ser anunciado esta verdad de que Cristo es el Señor, de que Cristo es el Rey, que tiene que ser adorado, que tiene que ser exaltado. Como ya lo vimos, es la obra soberana de Dios. Nosotros, el Señor nos va a usar para que llevemos a esas personas. Pero lo que queremos entender nosotros, que la iglesia está para glorificar al Señor, para exaltarlo. En este versículo que yo les acabo de leer aquí de Mateo 18:20, vemos que Cristo habita en medio de su pueblo. Y debido a esta verdad, la reunión corporativa
es una herramienta evangelística poderosa. Entonces, lo que quisiéramos ver nosotros en este tiempo, que en la manera que la iglesia trabaja para este evangelismo y cómo nosotros tenemos que confiar en que la iglesia es quien va a acompañar a las personas no cristianas a conocer este evangelio. Cuando la iglesia se reúne, los no cristianos pueden escuchar el evangelio proclamado. Una de las principales tareas de un pastor es proclamar el evangelio de Cristo. En todo el Nuevo Testamento, Pablo, Pedro, Juan y nuestro Señor Jesucristo habla acerca de la centralidad del evangelio en la vida del pueblo de Dios. Por tanto, cuando la iglesia se reúne para escuchar la palabra de Dios, el pastor o el hermano o el anciano, como en el caso nuestro, debería estar predicando claramente el evangelio y debería ser central para el mensaje. Esa es nuestra gran responsabilidad de predicar el evangelio. Y más todavía, cuando nosotros, como miembros de la iglesia, tenemos la oportunidad de recibir a esas visitas, a esos que no son cristianos, nosotros no vamos a ir a conversarle del tiempo, del clima, de la política. Sí lo podemos hacer, pero siempre con una cosmovisión bíblica, cristiana, de llevarlos a la necesidad que ellos tienen de conocer a nuestro Señor, a nuestro Salvador. Para darte un ejemplo de cómo Dios trabaja a través de la proclamación de la verdad durante la reunión de la iglesia, vamos a leer allí en 1 Corintios 14, versículos 23 al 25. ¿Y qué está diciendo aquí Pablo? Aquí en este texto. Versículo 23. Dice, sí, pues, toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos e incrédulos. ¿No dirán que estáis locos? Versículo 24. Pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todo es convencido, por todos es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así, postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. Wow. Eso es lo que hace la proclamación del Evangelio. Para explicar más este texto, dice, el contexto de este pasaje tiene que ver con los dones espirituales de lengua y profecía. Para entender esto deberíamos recordar que la gran mayoría de las profecías en la Biblia no tratan acerca de predecir, sino más bien de exhortar al pueblo de Dios al predicarles lo que Dios ya les había dicho en las Escrituras. Entonces, aquí hay una pregunta. ¿Qué intenta comunicar el apóstol Pablo aquí? ¿Cómo es este pasaje un estímulo para que nosotros traigamos a personas no cristianas a la iglesia? En las reuniones de los miembros y en los bautismos escuchamos con frecuencia los testimonios de personas que llegaron a la iglesia siendo incrédulos. Escucharon el evangelio proclamado y Dios abrió sus corazones, así como lo hizo con Lidia allí en Hechos 16, y les dio un nuevo corazón de carne. ¿Se acuerdan ese pasaje donde el Señor le abrió el entendimiento a Lidia y ella se convirtió al Señor? El Señor también, Él obra en estos contextos de las reuniones en las iglesias. Cómo el Señor está usando a todo su cuerpo para que toque el corazón de esa persona. Una vez más, es la obra soberana de Dios. Por eso que la reunión congregacional de ese día domingo es tan importante. Y lo vamos a ver.
que cada uno eh, de los actos que estamos haciendo nosotros en la iglesia, ya sea cantar, dar testimonios, escuchar la palabra de Dios, compartir, saludar, eh, la Santa Cena, los bautismos, todo va a ayudar para que esos no cristianos puedan conocernos y puedan ver que nosotros como cuerpo de Cristo estamos obedeciendo a nuestro Dios y que lo estamos honrando. Entonces, ya sea desde el púlpito, a través del servicio, en la lectura de las escrituras y las oraciones, o de la congregación en la lectura de las escrituras antifonales. Dice, pero si entra algún incrédulo o indocto, por todo es convencido, por todo es juzgado, lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. Wow. En ese lugar es que los incrédulos estaban siendo convencidos allí en esa iglesia de Corintios. Estaban viendo cómo los hermanos en ese lugar estaban adorando a Dios y las personas se estaban convirtiendo dentro de la iglesia. Otro punto más, cuando la iglesia se reúne, los no cristianos pueden escuchar el evangelio orado. De manera similar a la proclamación del evangelio, los no cristianos deberían poder escuchar el evangelio orado. No sé cómo era tu vida antes de Cristo, pero incluso antes de nacer de nuevo, oré. Y no creo que esto sea poco común, dice aquí en este estudio. No obstante, sí creo que cuando un incrédulo se reúne con una iglesia sana, escuchará oraciones que no son solo palabras religiosas y litúrgicas, sino que escuchará oraciones sinceras de adoración, confesión, acción de gracias y súplica. Wow. También cuando nosotros lo hacemos en forma pública, allí dentro de la congregación, y hay una persona no cristiana, él está escuchando esas oraciones y está viendo que la persona que está orando está haciendo declaraciones de adoración, está haciendo declaraciones de confesión de pecados, declaraciones de acción de gracias y también de súplicas. Eso está ocurriendo dentro de la iglesia. Es el campo más fértil para evangelizar. Es el campo más idóneo para que esa persona conozca al Señor en medio de su pueblo. Por eso que durante este tiempo hemos estado pensando y reflexionando cómo mi testimonio, tener trabajado mi testimonio, cómo conocer yo bien la palabra, las escrituras para comunicar esta verdad, y cómo la iglesia en forma corporativa tiene que prepararse. ¿Para qué? Para que los no cristianos conozcan al Señor. Esta es nuestra responsabilidad. La responsabilidad soberana de Dios es salvar a esas personas, a esos no cristianos. Aquí dice, imagino que notarán que una oración verdaderamente cristiana es diferente, porque está centrada en Cristo, glorifica a Dios y depende por completo de la gracia de un Dios soberano y santo. Entonces, cuando invitemos a personas no cristianas a los servicios de nuestra iglesia, o a estudios bíblicos, o incluso a una comida, debemos hacer oraciones que glorifiquen y estén centradas en Cristo. Y también debemos pedir al Señor que use las oraciones de los demás para atraer a las personas hacia Él. Es lo que el Señor quiere. Él quiere glorificarse. Aquí ya tengo otro punto más. Cuando la iglesia se reúne, los no cristianos pueden escuchar el Evangelio
en las canciones que cantamos. Wow, hay canciones tan maravillosas que hablan del Señor. Uno de los aspectos más dulces de la adoración corporativa es cuando los cristianos se reúnen y cantan. De acuerdo con las Escrituras, el pueblo de Dios debe cantar alegre y sinceramente. Cuando los incrédulos escuchan al pueblo de Dios levantar sus voces como si creyeran en lo que cantan, es sorprendente y puede hacer que se pregunten por qué estamos tan entusiasmados con Dios. No solo es importante que cantemos con alegría, también debemos cantar con sinceridad. Cuando cantamos congregacionalmente, deberíamos cantar verdades que reflejen el Evangelio que vemos en la palabra de Dios. Y aquí en el Salmo 119, 172, David, ¿no es cierto?, está diciendo: hablará mi lengua tus dichos, porque todos tus mandamientos son justicia. Cuando David o nosotros cantamos la palabra de Dios, proclamamos la verdad a todos los que están cerca. Y aquí en Colosenses 3:16 dice: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñando y exhortando unos a otros con toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. El pueblo de Dios debería cantar canciones llenas de la verdad de Dios. Y al igual que nosotros, Dios puede usar esas letras saturadas del Evangelio. ¿Para qué cosa? Para perforar los corazones de quienes no creen. ¡Qué maravilloso! Tus oraciones centradas en Cristo, las canciones centradas en Cristo, los testimonios centrados en Cristo. Toda esta adoración centrada en Cristo va a ser usada por parte del Señor para alcanzar esos corazones de esas personas que no son creyentes. También tengo otro punto aquí. Dice: cuando la iglesia se reúne, los no cristianos pueden ver el Evangelio exhibido. Antes de que Cristo ascendiera al cielo, encomendó 2 ordenanzas a su iglesia. ¿Y cuáles son esas 2 ordenanzas? El bautismo, como también la cena del Señor. Esas dos estas 2 ordenanzas, el bautismo y la cena del Señor, también son representaciones del Evangelio. Participar en la cena del Señor en el primer domingo de cada mes o los bautismos también va a llevar a los no cristianos a ver que aquí también hay algo de parte de nosotros de obedecer y de creer a nuestro Dios. Cuando se bautiza a las personas en la iglesia, se les pide a estos hermanos que compartan su testimonio personal, ¿no es cierto? Y de cómo Cristo intervino en su vida, en su destructiva vida ligada al infierno, y cómo el Señor lo redimió y rescató de sus pecados. Todos en la iglesia van a escuchar la historia de este testimonio. Todos en el edificio escucharán la historia de la asombrosa, salvadora y soberana gracia de Dios en la vida de las personas que se bautizan mediante la vida, muerte y resurrección de Jesucristo. Por gracia, a través de la fe, la persona se ha unido con Cristo y ha sido declarada justificada delante de un Dios santo. Ahora, al confiar en Cristo, ha muerto en su antigua vida de pecado y empieza a vivir para Cristo. El viejo hombre está en la tumba